Ok, ahora sí, Leonardo, pregunta. Ah, profesor, o sea, que escuchándolo, viendo los videos pues de la clase, también me hizo recordar a bueno, una frase de una película que me gusta bastante, que dice como que, o sea, no me acuerdo literalmente cómo dice, pero dice como que debajo de esta máscara, bueno, la película es V de Venganza, que Ok. debajo de esta máscara como que hay algo más que solo carne y hueso. Hay unos ideales y esos son a prueba de balas. Según lo que usted estaba mencionando, que bueno, los ideales no cambian, pero por ejemplo, una idea sí. Entonces me hizo recordar eso y quería mencionarlo. Sí, vale, muy bien. De hecho, fíjate que ese comentario creo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es bien interesante. Hay unos ideales a prueba de balas. Posiblemente en vez de venganza no estaban hablando de epistemología, pero es una buena frase que cabe porque de hecho los ideales son a prueba de balas justamente porque los ideales no están dentro del mundo terrenal. O sea, tus ideas no son tangibles. Y es una buena analogía. No es lo mismo que estamos hablando en la clase, pero eso que acabas de decir es una buena analogía para el hecho de pensar que los ideales son intangibles. Como decía Juan Camilo, no están dentro del mundo material. ¿Qué duda tienes, Marta? Creo que dijiste que tenías una duda, Bueno, no, o sea, no sé si me estoy adelantando o qué, pero posiblemente. cuando usted estaba hablando de las formales, que el objeto de estudio se basa más en las ideas, en las Ajá. ideales. En los ideales, sí. Ajá, y en los factuales se basa en los hechos. Ajá. En la realidad, digámoslo así. Ajá, en la realidad, exacto. Entonces, ¿por qué las ciencias factuales, pero en las sociales, no son tan importantes o no la ven tan valoradas como las ciencias formales? Si las formales son ideas y las factuales es la realidad, de hecho, que es como algo más importante que unos ideales. Yo no sé, vaya usted a saber, respóndeme tú. No, mentira, es una buena pregunta con una respuesta bastante sencilla, pero que en el fondo debería hacernos pensar un poco más. ¿Por qué? Y fíjense que no es nada, hay un capítulo, ahorita cuando estuve mencionando el caso de estas fórmulas que uno tiene en respuesta y José David estaba hablando y dijo, sí, en efecto, de verdad, cuando José David me hizo la pregunta, yo cuando comencé a investigar sobre este número primo que estaba entre dos tales y qué tal, fue porque me dio un capítulo de Modern Family, acabo de terminar Modern Family hace 2 semanas, y es muy interesante, no sé si alguien se haya visto Modern Family, pero el personaje de Alex, o sea, la chica, una chica que se llama Alex, supongo que se llamará Alexandra, no tengo idea, jamás lo aclararon en la serie, ella descubre un teorema que prueba que el número uno es igual a cero, que de hecho el número uno es igual a cero, una cosa así como un poco loca, por eso me puse a investigar si eso era cierto o era falso. Y obviamente si el número uno es igual a cero, todas las fórmulas matemáticas que existen no sirven, porque cualquier número que multipliquemos por uno nos va a dar cero y entonces ya no habría una persona, porque entonces esa persona es igual a cero, y es como toda una idea, y ella entra en un caos terrible y se deprime, está a punto de graduarse del Caltech, que es una de las universidades de ciencia más importantes de los Estados Unidos, y ella es súper brillante, pero ella se deprime y para ella el mundo pierde completo sentido cuando se entera de ese resultado matemático. La pregunta ahí o sea, que de pronto la familia, que es más normal, se hace es, pero ¿y qué más da? O sea, sigue con tu vida. Y es justamente con base en eso que quiero abordar la pregunta de Marta, porque de hecho es muy cierto. Porque de alguna manera, esto es como una escala, ¿no? Hay ciencias que están en el top. Bueno, la madre de todas las ciencias, o la ciencia dura, la ciencia reina, es. Dame un segundo. Bueno, la ciencia dura, la ciencia considerada reina es la física, pero la ciencia física es una ciencia factual. Podemos considerar que por encima de la ciencia física están las matemáticas, al grado de que es la materia a la que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Yo digo, yo soy profesor de español y es como, ah, eres profesor de español, ok. Yo soy profesor de matemáticas, ah, ¿quieres de matemáticas? Wow. Se nos ha inculcado siempre que las matemáticas son perfectas. Y esa idea de inculcarnos que las matemáticas son perfectas hace que las veamos con mejores ojos. Todos, porque hasta ustedes. El de ustedes que no vea las matemáticas con ojos más de wow es porque posiblemente le va muy bien en matemáticas.
pero nos han inculcado eso. Eso viene de décadas atrás. Dicho eso, ya que nos han inculcado eso de que la matemática es la hostia, es lo mejor, también nos han metido en la cabeza de que entre más precisa sea una ciencia, son mejores que las otras, ¿no? Porque son más exactas. Y siempre queremos la exactitud, porque la exactitud es sinónimo de perfección. Cuando yo tengo un resultado exacto, quedó perfecto. Prueba de ello es que si yo les pongo una multiplicación a ustedes, bueno, 4 por 5 y ustedes me responden 20, yo les pongo muy bien y les puedo decir perfecto. O sea, el resultado fue perfecto. ¿Sí? Dado eso, obviamente las ciencias reinas o las más respetadas son las de tipo factuales. Seguido de ellas, perdón, las de tipo, ¿quién me recuerda el nombre? Estoy súper fallo de la memoria. Las ciencias que no son factuales son formales. Las ciencias formales serían las más perfectas. Seguido de ellas siguen ciencias que se basan en hechos, pero aunque se basan en hechos de la realidad, sus resultados, como son numéricos, son perfectos. Y después vendrían las ciencias sociales, que están basadas en el hombre, también en la realidad, pero como no pueden ofrecernos resultados tan exactos, dejan de ser tan interesantes, ¿sí? Dejan de ser tan respetadas. Si se dan cuenta, todo es una cuestión de un ideal, ¿no? Una idea de lo que tienes, de cómo deberían ser las cosas. Así como hay ideales de que la mujer debería casarse de blanco y virgen en el matrimonio, un ideal que por suerte ya se cayó, de esa manera también hay ideales sobre cuáles deberían ser los resultados de una ciencia, los resultados de una investigación. Y se considera que los resultados de una investigación son mejores entre más perfectos sean. Pero eso es falso, porque es que, ¿qué entendemos por perfección? ¿Qué es ser perfecto? Algo que no tenga error, que no tenga ningún error. Eso es lo que nos han dicho. Pero realmente, bueno, sí, vamos a aceptar eso. Algo que no tenga ningún error. ¿Y qué es un error? En un ser humano, ¿qué es un error? ¿Podría yo decir que soy perfecto tal y como estoy? Algo que se sale de las costumbres humanas. Eso no podría no ser perfecto. ¿Cómo? Algo que se sale de las costumbres humanas. Ok, eso podría ser una manera, algo que se sale de las costumbres humanas, eso podría ser. Pregunto algo, ¿yo podría considerarme a mí mismo como que soy perfecto? ¿Qué creen ustedes? Vamos a filosofar un poquito. Yo considero que eso depende si lo dividimos en dos aspectos, si vamos de la parte moral o si vamos de la parte física. Si no tienes ningún tipo de enfermedades, se puede decir que eres perfecto de una u otra manera, o si estás completo o no. Hablando de una estructura, por así decirlo. Ok. Exacto, como dice Juan, hablando físicamente, un hombre que tenga todas sus extremidades, no le falte nada, es el hombre, el cuerpo perfecto, pues por decirlo así. Me gusta el comentario que acaba de hacer, creo que fue Cielo, que dice, ábrete. Dice, si es subjetivo, puedes considerarte perfecto. En efecto, si es subjetivo, puedo considerarme perfecto. De hecho, yo puedo considerarme perfecto si estoy completamente satisfecho con el tipo de persona que soy y con el tipo de cosas que tengo y con el tipo de cosas que he logrado. Obviamente yo no me considero perfecto así tampoco. Pero la idea de perfección es una idea que de alguna manera se nos ha vendido a nosotros como personas. Dicho eso, por eso creemos que las ciencias son mejores entre más perfectas sean. Pero ¿qué es ser perfecto? ¿Sí? Ahora, obviamente no va a ser lo mismo ser perfectos en ciencias naturales que en ciencias sociales. Y lo que pasa realmente es que esa perfección de las ciencias sociales quizá no se entiende del todo, así como tampoco se puede a veces entender la posible perfección que puede haber en el hombre dentro de su, entre comillas, imperfección. ¿Ibas a decir algo, José David? Sí, profe. O sea, es decir que la escala la que mide qué ciencia es más exacta o sea, me enredé. La escala que mide qué ciencia es mejor depende de la exactitud de los resultados de las investigaciones de estas. Sí, de alguna manera. Pero realmente es una escala de los cabellos porque es que realmente los resultados nunca van a ser iguales. Nunca vas a obtener un resultado exacto en ciencias sociales por el mero hecho de ser ciencias sociales.
¿Sí? Entonces, las ciencias sociales, desde mi punto de vista, son perfectas dentro de su campo. Dime. Entonces se podría decir que esto fue como una de las razones por las cuales el positivismo fracasó, porque tratando de buscar la perfección o un mecanismo exacto de Sí, lo que es el comportamiento del hombre cuando el hombre es un ser cambiante. exacto. Esa es la razón por la cual el positivismo cae. ¿Todavía se utiliza? Sí, todavía se utiliza. ¿Tiene sus estudios validez? Sí, lo tienen. ¿Pero se puede aplicar en todos los contextos? No, no se puede. Por eso sí, por eso resulta un fracaso. Eso sin lugar a dudas. A lo que quiero apuntar es que esa escala que mide se basa se basa en algo que tiene que ver con exactitud y con perfección, pero en gran medida está mediada por unas ideas que tiene el hombre preconcebidas. ¿Sí? Entonces Marta pregunta, ¿por qué se considera, si las sociales son más factuales que, por ejemplo, las lógicas, ¿por qué se consideran de menor escala? Bueno, porque a un grupo de gente intelectuales que comenzaron la carrera antes, la carrera científica antes, consideran que entre más cerca estés tú de resultados perfectos, más perfecto, perdón, de resultados exactos, más perfecto eres. Cuando así no puede funcionar en las ciencias sociales porque cada una tiene sus propios mecanismos. Nunca jamás vamos a lograr, y el Es único una cuestión de intento, egos, entonces. ¿cómo? Sí, es una cuestión de egos y una cuestión de lo que llaman en inglés, no, bueno, en español se dice de malos entendidos a la hora de entender las cosas, ¿sí? Quieres entender las cosas a tu manera y así no se puede. Y por eso ustedes hablan con ingenieros y los ingenieros les dicen que sus carreras son malas y que sus carreras son fáciles porque ustedes no tiran número. Es que lo que tú estudias es fácil porque tú no tiras número. No, pues tiro número y se acabó el mundo, ¿no? Así no funciona. Pongan un ingeniero a escribir un texto que ustedes podrán escribir y hablamos, ¿sí? Hablamos para ver qué tan perfecto es lo que ellos hacen. Lo Pero, siento por los profe, ingenieros que están aquí. pero, profe, Dime. entonces nunca se va a poder llegar a la perfección, porque, o sea, yo como que aquí, haciendo el análisis, si, bueno, esta ciencia se basa de pronto por categorías y tratamos de buscar como que cálculos perfectos de cada una y agruparlos en cada una, como por decirlo así, haciendo la analogía, ponga que usted tiene una cara, usted busca varias caras y una cara tiene la nariz perfecta, la oreja perfecta, los ojos perfectos, pero cuando las agrupa se supone que debería quedar la cara perfecta y si se dan cuenta no Y no queda pasa. perfecta. Exacto. No es que lo que estás diciendo tiene algo de verdadero, pero lo voy a refutar. Nunca jamás se va a llegar a la perfección en las ciencias sociales desde cómo esperan los científicos de las ciencias naturales o las ciencias lógicas que se llegue. Jamás las ciencias sociales van a llegar a Profe, ese pero, nivel. Y no van a llegar a ese pero nivel si las simplemente porque matemáticas, no tienen la capacidad de llegar a ese nivel. No pueden llegar a ese nivel porque si llegasen a ese nivel simplemente los resultados serían errados, como nos decía Juan Camilo, de por qué había fracasado el positivismo. Dime, Marta. profe, pero si en las matemáticas también hay errores. Claro, pero se supone que esos errores son menores o están sujetos, se pueden replicar o están sujetos a interpretación, a cambio, se puede perfeccionar. O sea, el punto es que con las matemáticas hay errores, pero se puede llegar a la posible exactitud. Eso es lo que consideran. Y en las ciencias sociales no se llega a la exactitud. Pero es que no se llega a la exactitud porque es que es diferente el objeto, ¿sí? El objeto es diferente. Es como que, Y bueno, le voy a poner un profe, ejemplo sencillito. Dame un segundo, José David, y te doy la palabra. Le voy a poner un ejemplo sencillito. Yo me fui a México y me compré una harina para hacer tortillas y me quedaron fantásticas. Las amé, me quedaron deliciosas. Me devolví a Colombia y dije, quiero tortilla mexicana. Y me fui al centro comercial y no encontré tortilla mexicana. Entonces, ¿qué hice? No encontré harina de tortilla mexicana. Entonces, ¿qué hice? Me compré una harina pan. Y comencé yo a darle, y nunca jamás me salió la tortilla. ¿Por qué? Simplemente porque el material con el que hice no es el mismo. Pasa lo mismo en estos dos casos. Nunca me van a quedar mis ciencias sociales con la misma exactitud de las matemáticas o de las ciencias naturales, simplemente porque lo que estoy utilizando para hacer esa ciencia es otro material y tengo que aceptarlo. Así como tengo que aceptar que no puedo hacer tortillas con harina pan, sino que las tortillas tengo que hacerlas con la harina esa que tiene cal mexicana, y con la harina pan lo que puedo hacer es arepa. Punto. ¿Sí? O sea, no estoy finalizando, sino para hacer puntual en el hecho en que alguien tiene que hacerme entender y decirme, no, no te va a salir jamás la tortilla porque no es con esa harina. ¿Sí? Te cedo la palabra, José David. sí, profe, lo que iba a decir era que, bueno, los errores en la ciencia
formales, ya sean las matemáticas, pues esos errores se pueden corregir en la letra porque son números, pero los errores que se dan en las ciencias factuales, en las ciencias sociales, para ser específico, un error puede costar muchas cosas. O sea, no sabemos un error que Sí. cometamos en las ciencias sociales, como las personas son tan diversas y tienen diferentes tipos de pensamientos y de comportamientos, un error nos puede costar incluso vidas. Entonces es un Claro. poco más delicado el tema de estas ciencias. Exactamente, Y por profe, eso, porque, sí, o dime, sea, Andrés. es como es algo cualitativo, como estas ciencias son más Sí, cualitativas y se basan en cualidades, es muy difícil como que objetar en que solo van a ir en una misma vía, sabiendo de que hay diferentes vías por donde puede coger el ser humano. Entonces, ahí es donde añado lo que dijo Josi, que estoy de acuerdo con lo que claro. dijo él. Imaginemos, tomando lo que dice José David, un ejemplo que he utilizado en otros contextos, imaginemos que una chica tiene su esposo y el tipo llega borracho todas las noches, y ella se le ocurre que ella lo que va a hacer es esconderle la tarjeta de crédito. Hoy es viernes, hoy es día de rumba y ella le esconde la tarjeta de crédito y dice, tú no vas a salir hoy, tú no vas a salir porque lo que vamos a hacer lo que voy a hacer es esconderte la tarjeta, no se lo dice, lo piensa, te voy a esconder la tarjeta para que tú no puedas escapar. Y ella le esconde la tarjeta y el tipo comienza, dame la tarjeta, dame la tarjeta. Y ella le dice, yo no sé dónde está, yo no sé la tarjeta. Y en última él se marea y se va a dormir, tira la puerta y se acuesta y se queda dormido. Sí, el tipo se enojó, tiró la puerta, lo que tú quieras, pero el tipo se quedó dormido. Ahora viene la amiga y le dice, ay amiga, ¿cómo hiciste para que tu marido no saliera a beber esta noche? Y viene y le dice, no, yo hice esto, le escondí la tarjeta, él me preguntó por la tarjeta y yo no se la di, él se enojó, pero se quedó. Ah, bueno, muy bien, yo voy a hacer lo mismo. Entonces viene esta otra amiga, coge la tarjeta y dice, la esconde y cuando llega el marido, dame la tarjeta que voy a salir a beber y tengo que sacar del cajero, dámela. No, no te la voy, yo no sé dónde está, yo no sé dónde está. A él se le va subiendo la chispita, ella tiene también otro carácter diferente al de su amiga y de repente están en una pelea gigante en que él coge la estruja, le da un puño, la tira contra la pared y contra la pared ella se rompe el cuello y se murió. Eso es un ejemplo sencillito de cómo realmente un fenómeno no se puede replicar igual en las ciencias sociales. ¿Sí? Y cualquiera podría decir, ahí es que se basó en la experiencia de su amiga. Eso sí se puede en matemática. Pues claro que podemos hacerlo en matemática. Si hicimos un experimento aquí con los números, nos puede resultar acá. Yo me aprendí las tablas de esta manera. Y de esa manera en la que me aprendí la tabla del, por ejemplo, yo me aprendí la tabla del 9, restándole 9 al número final. Yo decía, bueno, si 9 por 10 es 90, perdón, si 8 por 10 es 80, 8 por 9 debe ser 8 menos, entonces da 72. Y así me las aprendí. Y de esa misma manera, como yo me aprendí esa tabla del 9, curiosamente me acuerdo que era niño, pero me aprendí la tabla del 9 como cuando apenas iba como por la del 6. De esa misma manera me aprendí la del 8. Luego dije, bueno, si me aprendí la del 9 así, la del 8 me la puedo aprender igual, pero ya restando el doble, ¿no? Ya no resto 9, sino el doble. Y y no me acuerdo cómo lo hice, pero apliqué la misma fórmula. Fui repetitivo en esa manera de aprenderme las matemáticas. ¿Se puede eso en las ciencias sociales? No se puede. ¿Puedo Se aprenderme de podría la decir misma que no manera? se puede repetir, ¿Cómo? se podría decir que no se puede repetir por el factor humano, porque todos somos Claro. distintos. Claro, incluso si hablamos de texto, la manera en la que ustedes aprenden a hacer un texto expositivo, pueden decir, así voy a aprender también a hacer un texto argumentativo. De hecho, ya son textos diferentes, ya hablando en términos de textualidad, de escritura, eso sería ya social. No se puede, no se puede. Y yo me aprendí las tablas, que eran un elemento matemático, utilizando lógica matemática, y ahí me funcionó. No funciona así en las ciencias sociales. Obviamente sé que el caso de José David lo estaba llevando más a investigación científica, no estaba hablando del caso de la chica que le quita la tarjeta a su marido, pero yo lo quise poner así como para que vieran cómo realmente uno no puede replicar de la misma manera, ¿no? Si yo tengo, eso no funciona así de pronto con los animales, por ejemplo, si yo tengo un gatico y alguien me dice, yo digo, ay, mi gatico se me mete al cuarto y se me orina, entonces viene mi amigo y me dice, yo lo que hacía era que yo echaba esto y a él el olor le pateaba y se iba. Yo echo el olor y cuando llega mi gato y siente el olor de lo que yo le eché, él se va. Y él se va y así yo consigo. ¿Por qué? Porque es un animal, porque es otro tipo de ser, porque es otro tipo de experiencia. Ahí de pronto sí puedo replicar. En ciencias sociales es más difícil replicar. ¿Sí? Entonces, por eso es cierto que un error allá no necesariamente cuesta lo mismo que acá. Así como que algo se haya hecho allá, no necesariamente significa que se pueda hacer igual acá. ¿Dudas hasta aquí?
Todo bien. Vale. Dicho eso, voy a mencionar solamente de manera, bueno, esto es bien importante, la división entre ciencias factuales o fáticas es de dos tipos, o sea, existen las ciencias sociales y las ciencias naturales y, déjame aquí un momentito y le doy atrás. Y las ciencias naturales también se centran en el hombre, pero las ciencias naturales se centran en los aspectos naturales del hombre, en su cuerpo. Ahí, ahorita cuando Juan Camilo dijo, bueno, perfección en qué sentidos, de su cuerpo o de valores. Bueno, en este caso sería de cuerpo, ¿no? Yo sé que le estaba hablando de otra cosa, pero las ciencias factuales se centran en el hombre, en el funcionamiento de su cuerpo, en las cosas que son naturales en su cuerpo, que están mediadas por la naturaleza. Que si se me tapa una arteria, eso me va a generar un infarto. En ese tipo de cosas se centran las ciencias naturales. Mientras que las sociales se centran en los hombres y las mujeres en términos individuales, cómo se comportan como personas y cómo se comportan dentro del grupo social. ¿Sí? Esa es una diferencia. Ambas pueden estudiar el hombre, pero una según su naturaleza y la otra según cómo se comportan en el grupo social. Profe, una pregunta. Eso usted lo explicó un poquito en el video que subió, ¿cierto? Sí, claro. De hecho la clase, de hecho no me metí todavía el tema, pero el tema que voy a abordar hoy lo voy a abordar bien poquitico para terminar el viernes porque no quiero, lo que pasa es que no quería dejar como esto nada más que lo vieran en un video, sino que quería también escuchar a ver si ustedes estaban pilosos, qué tan buenos estaban. Deberían hacer el quiz y mejor le pongo una nota buena a todos los que están aquí hoy, ¿verdad? O no hacer quiz, no poner una nota buena. ¿Y qué acabo de decir? Fue exactamente lo que dije. Solo cambiaste el orden de la oración. No sé, me suena la idea. En el fondo sí me suena la idea. Reconocerles el mérito de haber venido. El tiempo extra que estamos aquí sacando. Escuche su corazón. No estaría nada mal. Una pregunta, esto es una retroalimentación, o sea, de lo que vi en el video es como prácticamente lo mismo, esto es como una retroalimentación, ¿verdad? Estoy confirmando que lo tengan claro. Lo que pasa es que han hablado bastante y por eso me he demorado de más, pero yo estoy feliz de que hablen. Hay como full idea, full comentario, full y yo, ¡ah! Entonces, bueno, ahí estoy como tratando de asimilar toda la información poco a poco. ¿Pero tuviste los videos? Sí, señor. El último lo dejé por la mitad, pero bueno. Me van a hacer un favor todos los aquí presentes, escriban presente en la lista. Les voy a regalar por lo menos un puntico extra por haber venido. O sea, pero escriban presente aquí en el chat, pues escriban presente en el chat. Enseguida comienza el colmo, la tapa. Sí, mejor dejo esas preguntas que tengo preparadas para el parcial, ¿verdad? Ya va. Bueno, el parcial tengo que hacerlo en algún momento dado. Ale, ahora que tienes el tiempito libre, una pregunta de metodología brevemente. Tiempito libre, gracias, dime. Sí, el tiempo mudo que estamos hablando aquí. ¿Tú sabes qué metodología tenemos que entregar la presentación? ¿Video? Ese video es para esta semana, ¿cierto? Sí, es para esta semana. Para la otra, también. Vale. Para la otra, semana 11. Gracias. Si lo quieres enviar esta semana, no hay problema. Pero es para la semana 11. Vale, gracias. Bien. Bueno, entonces, pues ya aquí metiéndonos al positivismo, el positivismo, como todos sabrán, se da en plena revolución. Dime. Usted la próxima clase va a hacer una retroalimentación de todos los que hemos visto este corte. No. Sorry, no. No, porque nos atrasamos, no estamos dando la clase precisamente para desatrasarnos, porque por el festivo que lo cogió, entonces, no. Sorry, me gustaría, pero no, quizá la hago. Generalmente hago una retroalimentación al final del semestre, de todo, pero no haría ahora. Al final del semestre sí hay una clase de retroalimentación. Y los libros de Valdetarro sí van en este corte también. ¿Cuáles libros de Valdetarro? ¿Cómo así? El resumen que hicieron, claro. Bien. Dicho eso, las ciencias sociales, como ustedes sabrán, desde el semestre pasado, cuando hablamos de la masa, en teoría, en el siglo XIX hay un boom y surge la sociología gracias a la revolución industrial porque las ciudades crecen. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y también lo vieron en el video. Bueno, dado eso, comienzan a surgir las ciencias sociales a finales del siglo XIX. Eso también lo vieron.
Estas ciencias sociales querían parecerse un poco, se consideraba, nuestro queridísimo amigo, bueno, las tres primeras que surgen, eso lo vieron, la de Emil Durkheim, ay, ¿cómo se llama la ciencia? Cuyo padre es Emil Durkheim, ¿quién me recuerda? La sociología, profe. La sociología. Y la de Saussure, Lingüística, y la de Freud, la psicología. muy bien. Se dice que Freud es psicoanalista. Sí, exacto. Se dice que Freud es psicoanalista. Psicología o psicoanálisis. A eso iba. Freud es psicoanalista, pero en ese entonces no existía la psicología. Y los planteamientos que él hace desde el psicoanálisis son los que da pie a que surja la psicología. ¿Sí? O sea, él como tal era psicoanalista. De la misma manera, Saussure no era lingüista. Ahora tú lo buscas en internet y te dice lingüista. Pero Saussure no era lingüista, era filólogo. Pero sus ideas dieron pie a que surgiera la lingüística. ¿Sí? Porque como las ciencias no existían en ese momento dado, pues ellos pertenecían a otra rama. Entonces, Freud, sus ideas son de psicoanálisis, pero esas ideas nos dan pie a meternos a la mente humana, y de ahí es donde surge la psicología. ¿Sí? Dentro de todo este... Pregunta capciosa, Sí. de aquí, si vamos a hablar de Freud, este corte, sí nos vamos a meter este corte con la programación neurolingüística. No, ¿por qué? Te pregunto. No tendría mucho que ver con la clase. Yo creo que ustedes necesitan una clase de lingüística, siempre lo he considerado, pero eso ya tienen que pelearlo con Lucy y decirle, Lucy, queremos dar lingüística en algún momento dado. Y ahí puede entrar neurolingüística, que sería muy bueno. Entonces, bueno, surgido todo este momento, se dice que, bueno, ¿de dónde van a salir las orientaciones para nuestras nuevas ciencias? ¿Cómo se van a estudiar? Y eso lo vimos, creo que también el semestre pasado, no me acuerdo. No, eso no lo vimos el semestre pasado. Bueno, tienen que hacerse, pero sí lo vimos un poquito en metodología, hay que parecerse a las ciencias que ya existen, que son las ciencias naturales y las lógicas, y ellas utilizan la cuantificación. Ellas utilizan el sistema cuantitativo. Entonces nosotros vamos a parecernos a ella, y de ahí surge el positivismo o el paradigma empírico-deductivo. ¿Se acuerdan de ese nombre feo allá en metodología y que todos queremos olvidar? Bueno, de ahí surge. Hago una pregunta, ¿el positivismo es para todas las ciencias en general o solo para las ciencias sociales? Sociales. Pregunta capciosa. Solo las sociales. ¿Pero por qué? Si el positivismo es cuantitativo y las ciencias naturales son cuantitativas. ¿Quién me responde? ¿Nadie? Bueno, no voy a confundirlos. En efecto, solo es para las ciencias sociales. ¿Cómo? En efecto, el No lo positivismo... escuché. Decía que no quería confundirlos y voy a seguir yo. Sí, en efecto, el positivismo es solo de las ciencias sociales. Es como una adaptación, no es como cuando tú coges algo que tienen allá y lo traes acá y lo adaptas y le pones tu propio nombre. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo, en Venezuela está el tequeño, yo creo que es más venezolano que colombiano, por cierto, y está el tequeño, que es una receta que se hace con harina de trigo, si hay venezolanos aquí, se le echa harina de trigo, mantequilla, sal, azúcar, se hace la masa, se tira, se corta y se envuelve, exacto, y se envuelve en pedazos de queso. Yo estoy bastante convencido de que el tequeño de que el dedito es originalmente venezolano. Y lo digo porque yo los conocí en Venezuela, siendo muy populares en Venezuela, por allá en el año y pico, 93. Yo era un chamaquito, cuando era joven. En serio, era un niño. Y allá eran súper populares. Y aquí apenas era que el dedito estaba como comenzando a coger cancha. Ni siquiera se hacían chiquitos, aquí apenas se hacían para fiesta, no se hacían tan grandes. Esa aclaración histórica, que no viene a lugar contando pedazos de mi vida, es solo para mostrar cómo de pronto una cosa que hacían allá y que tenía un nombre, acá la tomamos, la adaptamos y le ponemos otro nombre. Acá le pusimos dedito. Eso pasa con el positivismo. El positivismo no es otra cosa que un método cuantitativo, un enfoque cuantitativo, un paradigma cuantitativo. Eso es todo. El positivismo es paradigma cuantitativo basado en la tradición galileana. Punto. Pero como queremos diferenciarnos, lo que hacemos es que lo copiamos de allá, de las ciencias naturales, lo traemos acá y le decimos
te vas a llamar a partir de hoy positivismo. ¡Hey! ¡Nació positivismo! Pero realmente es como una manera de decir, es la adaptación que se hizo del método cuantitativo acá a las ciencias sociales. Entonces sí, el positivismo es exclusivamente de las ciencias sociales, aunque tenga su origen en el método cuantitativo típico de las ciencias naturales. ¿Está claro? Sí. Dudas. Bueno, padre del positivismo es este señor y básicamente lo del positivismo lo que busca es una cuantificación de los problemas sociales, busca ser cuantitativo, busca presentar resultados que traten de ser exactos y que traten de ser generalizables, que se crea que la manera en la que se veía la sociedad en esa época tenía que ser generalizable. ¿Se acuerdan cuando hablamos de masa? En este semestre, el semestre pasado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuál era una característica de la masa? ¿Quién me recuerda una característica de la masa? ¿Qué pasaba con el pensamiento de la masa? Era el mismo. Pensamiento colectivo. Exacto, era un pensamiento Sería un colectivo mismo donde todos ideal. pensaban igual. Wow, estoy súper orgulloso de ustedes. Muy bien, estoy súper orgulloso de ustedes. ¿Eso sería posible si uno lo piensa ahora con cabeza fría? ¿Eso sería posible? Mira, es súper difícil. Yo puedo tener algunas ideas en común con Cielo, otras con Daimer, otras con Marta, pero que pensemos exactamente igual, así al grado de que Marta diga, vamos a comprar un pastelito, y yo diga, ay, sí, yo también tenía la misma idea, y dice Daimer, yo lo quiero con Pony, y yo diga, yo también tenía la misma idea, y dice Marta, yo también. Eso no pasa. O sea, eso, ahora, pasará entre tres amigos, pero imagínense que todos piensen lo mismo cuando son millones de personas. ¿Eso por qué pasaba? Porque eso era una idea positivista, pensar que todo funciona de la misma manera. ¿Existe la masa o no existe? Eso es otra cosa. Yo considero que sí hay fenómenos de masa, pero no es que todos piensen, como se dice allá, un pensamiento colectivo, todos piensan igual. No, no, hay afinidades, pero pensar que todos son iguales, no. Eso es una idea del positivismo, que si analizas un grupo de personas y esas personas tienen un comportamiento, todos van a tener un comportamiento similar. ¿Sí? Tal ¿Quién iba a cual decir como algo? pasa en las barras y tal cual como pasa en las barras y en los Profe, partidos eso era lo políticos. Dime Andrés, y luego va Daimer. Dime Andrés, ¿qué pasa con las barras? Tal cual como pasa en las barras bravas y en los partidos políticos. Sí, exacto. Bueno, los partidos políticos son un buen ejemplo. Nosotros decimos cosas como que el centro democrático todos son la misma porquería, pero a veces uno los escucha hablar y uno se da cuenta que no todos piensan tan igual. Todos son izquierdos, todos son derechistas, extremistas, uribistas, pero no todos piensan igual. María Fernanda Cabal está loca en contraste con otros que piensan un poquito mejor. Aunque a veces María Fernanda Cabal dice cosas que son muy ciertas. Prueba de eso está en que muchos no se la llevan tan bien con Duque. No es cierto que todo el mundo piense igual. Dime, Daimer. cuanto a lo que usted decía con el pensamiento colectivo, lo que acaba de decir, usted en el video había planteado la idea de que cuando un hombre le mete cachos o le era infiel a su esposa, pues todas las mujeres que el hombre estaba, pues supuestamente se tendrían que comportar igual en cuanto a ese tema, a la infidelidad. Exacto, eso sería, sí, exacto, si hubiera realmente un pensamiento colectivo en el sentido así estricto como se hablaba en la masa, que es un término definitivamente que le debe mucho al, ay, no puede ser, no mames. Lo siento, no quise decir esa palabra. Aunque la dije en mexicano y si la digo en mexicano no suena mal. Exacto, si eso fuera así, todos se comportaran igual y eso no pasa. ¿Sí? Bien. Dicho eso, podemos dejar de lado el positivismo, este pequeño resumen, un resumen un poco flojo en el sentido de que sé que hemos estado hablando y llamando gallo, pero yo creo que era necesario, y vamos a hablar en la última media hora sobre la corriente que viene a estar en contra del positivismo, que en Sandra Barletarro tiene un nombre, bueno, hace parte de la hermenéutica, las teorías comprensivistas, para los que leyeron Sandra, y que en el texto que les mandé se llama paradigma interpretativo. Tengo un problema con PDF, con Adobe, y no me permite reproducir, entonces lo voy a reproducir desde aquí mismo. No sé cómo se vea, ¿se ve? Yo creo que aquí es muy difícil. Voy a ponerle iniciar presentación. Sí, se ve. Y cualquier cosa iré saliendo y entrando. Bueno, el paradigma hermenéutico. El paradigma hermenéutico es ese momento en que dice, espérate, coge la suave, chévere de los numeritos, pero los numeritos no están funcionando. Intentar crear hipótesis y que toda la comunidad
o sea, poder decir que la comunidad se comporta toda de la misma manera, intentando ser exactos, no nos funciona. No es suficiente con describir la realidad, no es suficiente con decir la gente se comporta todo igual. No, la sociedad hay que interpretarla, hay que conocerla. Porque es que resulta que yo no puedo aplicar una misma idea aquí en Barranquilla que en Bogotá o que en Cartagena. Incluso en la misma Cartagena yo no puedo aplicar una misma idea en, que les digo, Olaya en Boca Grande. De entrada son dos extremos. Incluso no puedo aplicar una misma idea en un barrio como Recreo y como Olaya, aunque uno sea un barrio medio y el otro sea bajo, o sea que estén más cercanos. Incluso no puedo, ¿sí me entienden? O sea, cada comunidad se va a comportar diferente. Entonces, acá en el paradigma hermenéutico nos comienzan a decir, mira, ya no podemos pensar que todo el comportamiento humano se puede describir matemáticamente. No se puede, no todo se puede basar en números. Y para poder saber, para poder decir que algo está mal o está bien, hacer una investigación, tenemos realmente que conocer la realidad. No es solamente ir, coger y hacer una encuesta a 1000 personas y preguntarle, ¿a ti te gustan los Caballeros del Zodíaco? No, no me gusta. ¿A ti te gusta Goku? No, no me gusta Goku. Bueno, el 100% de las personas no les gusta Goku. Bueno, pero deben haber unas razones por las cuales a esas personas no les gusta Goku. Y en ese momento surge, gracias a Dilsey, que es un autor, lo vieron, es un autor de tipo de la sociología, surge una propuesta en la que viene a darse el paradigma hermenéutico interpretativo, en oposición al paradigma positivista. ¿Se acuerdan cuando vimos los 3 paradigmas en metodología, que los vimos de rapidez? Bueno, este sería el segundo, el paradigma hermenéutico. Y acá lo que vamos a hablar particularmente es de lo que vamos a llamar hermenéutica. ¿A qué se refiere esta manera ya de ver al hombre? Primero, ya no vamos a considerar que el hombre es un mismo tipo, que el hombre no se va a comportar siempre igual, sino que el hombre va a tener unos comportamientos diferenciados. En lo primero, bueno, aquí simplemente estamos diciendo, vamos a recordar un poquito, dentro de las ciencias sociales mencionamos varias orientaciones metodológicas, los positivistas o empírico-analíticos que acabamos de ver, los comprensivistas e interpretativos, que es de lo que estamos hablando ahora, y las posiciones críticas, ¿sí? Que es cuando, eso es otro paradigma, son como los 3 paradigmas centrales, positivistas, comprensivistas e interpretativas, que es esto de lo que estamos hablando ahora, y críticos. Los positivistas, ya lo sabemos, las ciencias sociales repetí aquí, deben imitar la manera en que las ciencias físico-naturales construyen el conocimiento. Paradigma empírico-analítico, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Esta es la primera corriente, positivista, pero ya esta no nos importa a nosotros. Ahora nosotros nos vamos a centrar en estas, las comprensivistas e interpretativas. ¿Sí? Dentro de esas hay 2 corrientes que podemos llamar, por un lado, interpretativas y por el otro lado, fenomenológicas. Vamos a hablar aquí de las interpretativas hoy un poquito. ¿Qué se dice ya cuando vamos a hacer una investigación? Ya se cambió la postura, ¿no? Hubo mucho tiempo haciendo contabilización, pero acá ya se dice, no, ya no podemos seguir haciendo eso. ¿Qué se dice aquí? Bueno, para comenzar, la sociedad debe ser tomada de forma autónoma. Ya no podemos seguir pensando que las ciencias sociales al trabajar con el hombre deben seguir el mismo método, ¿no? El mismo paradigma. No. Si en las ciencias sociales el objeto es diferente, entonces la manera en la que nos vamos a acercar a ese fenómeno, a ese objeto de estudio, que es el pensamiento del hombre, también debe ser diferente. Ya no vamos a imitar a las ciencias naturales, ¿sí? Deben ser autónomas, con métodos y teorías que deben ser autónomos, diferentes a lo que se hace en las ciencias naturales. ¿Podemos fijarnos en un poquito? Sí, pero no es que lo vamos a imitar completamente, porque es que el hombre es un objeto diferente, el hombre es un fenómeno diferente. ¿Sí? Dado eso, ya en esta corriente nos vamos a preguntar más el por qué el hombre hace las cosas y se encuentra entonces dentro de la tradición. ¿La tradición qué? Aristotélica. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Profe, sigue aplicando y se va entendiendo. Ok. Dentro de estas corrientes comprensivistas e interpretativas se encuentra lo que hemos llamado hermenéutica,
¿Qué tiene que ver con la hermenéutica? Bueno, es la cuestión de interpretar. Ya no solamente describir la realidad, sino interpretar lo que está pasando en la realidad, encontrar el por qué pasan las cosas, ¿sí? Entonces, vamos a interpretar cualquier fenómeno de la realidad, cualquier cosa que el hombre haga, se puede interpretar. Voy a decir una cosa fea, no me importa, pero la voy a decir. Hasta por qué un man se echa un peo delante de los amigos, se puede interpretar. Pregunta curiosa, ¿por qué un tipo se ventosearía, como dicen por ahí, delante de sus amigos? ¿Con qué objetivo lo haría? Profe, por burla. Por broma, molestar la Exacto, fianza. ¿sí? Exacto. Y realmente acá se puede interpretar. Depende del grupo de amigos, obviamente. Si tú eres un tipo barranquillero, costeño, cartagenero, tú lo vas a hacer y sabes que lo van a tomar a burla, a broma. Ajá, tú hueles a feo y tal, este man está jodido. Pero obviamente, posiblemente en una cultura más fría en el sentido de clima frío, como en Finlandia o en, qué sé yo, en Noruega, hay que preguntarse si realmente esa gente se va a ir en risa o si no, porque es que cada fenómeno va a tener su propio contexto y eso hay que comenzar a entenderlo. Cada cosa que una persona va a hacer va a tener su propio contexto y espacio. Según la hermenéutica, existe algo que no se encuentra directamente a la vista y que debe ser interpretado. Hay un significado de las cosas que no parece como evidente y requiere, por lo tanto, ser descifrado. ¿Qué significa eso? O sea, si estamos entre amigos y alguien pues hace esta cochinada, no es solamente decir, estaban entre amigos y Pepito hizo esta cochinada. Esta cochinada Pepito la ha hecho 57 veces delante de sus amigos, lo que nos demuestra que a Pepito le gusta ventosearse dentro de sus amigos. Eso no nos está diciendo nada. Hay que entonces irnos a interpretar. Eso que él se esté ventoseando tiene un significado, eso es un signo de algo. ¿Y qué significa? Bueno, que tiene la suficiente confianza, que él es el bromista, que quiere que todos se rían, que simplemente es un cochino, lo que ustedes quieran. Hay que interpretar el por qué él estaría haciendo eso. Y todo se puede interpretar. Para esta corriente, todo en la Profe, vida... incluso puede ser ¿Sí? que alguna enfermedad y ya los amigos sean conscientes y por eso le toleren. Eso también puede ser, exacto, eso sería otro caso. Simplemente decir, por ejemplo, Pepito hace eso, entonces Pepito lo hace porque quiere que sus amigos se rían. Pero resulta que Juanchito en otro barrio, con otros amigos también lo hace, y sus amigos aprendieron a tolerarlo porque Juanchito está enfermo. Entonces, ya ahí hay que darle otra interpretación. No podemos decir, nos podemos dar cuenta que en la ciudad de Cartagena los amigos se tratan de la misma manera porque Pepito se ventoseó 75 veces delante de sus amigos y Juanchito lo hizo 89. Por lo tanto, ventosearse es una costumbre común en Cartagena. No, ya tenemos que deshacernos de esa imagen del tipo de matemática y decir, bueno, sí, él lo hizo, pero ¿por qué lo hizo? Ah, fíjate, son razones diferentes, ¿no? Por eso acá hubo mucha risa, por eso acá no tanto. ¿Sí? Hay que comenzar a interpretar. ¿Sí está claro? Bien. Profe, Como se dan entonces, cuenta, sí, dime. o sea, hágame la aclaración. Entonces, hermenéutica es sinónimo de interpretación. Muy bien, exacto. Valga la aclaración. No lo había dicho, pero yo creo que era evidente, pero me gusta mucho que lo hayas puntualizado. Ser hermenéutico es sinónimo de interpretación. Por eso se dice, bueno, paradigma histórico-hermenéutico, histórico-interpretativo también se le llama. De hecho, por eso aquí dice posturas comprensivistas e interpretativas, si estamos hablando de hermenéutica. Hermenéutica dentro de las posturas epistemológicas es sinónimo de interpretación. Son ya posturas donde no solamente vamos a describir lo que pasa, como en el positivismo, sino que vamos a interpretar por qué eso pasa. Y tenemos el principio básico de las razones por las que eso pasa no tiene que ser porque pasa así en todas partes. Posiblemente cada fenómeno tiene sus propias razones. ¿Sí? Ok. Es paradigma hermenéutico interpretativo. Curiosamente, el paradigma se llama hermenéutico interpretativo, pero básicamente a muchas veces nada más se le dice paradigma interpretativo, justamente porque hermenéutico vendría a ser sinónimo de interpretativo. Entonces, se considera que entre el mundo natural y el mundo social existe una diferencia fundamental. El mundo social está atravesado por el lenguaje y por los valores. Por eso el mundo natural se puede estudiar desde lo positivo, desde lo cuantitativo, pero el mundo social no se puede estudiar desde lo cuantitativo.
Y es cuando el positivismo como que pasa de moda. Y existe una diferencia, y esa diferencia social está atravesada por el lenguaje y por los valores. El lenguaje es el sinónimo del pensamiento. Y entonces, de alguna manera, el mundo social está atravesado por el pensamiento y por los valores que cada persona tiene. Cuando hablo de valores, no me refiero a eso de honestidad, bondad. No, sino a todas las cosas que tienes, a todo por lo que vale, o sea, a todas tus características emocionales, mentales, a eso me refiero por valores. ¿Sí está claro? Entonces, como el mundo social tiene esas cosas de más, que no tiene el mundo natural, que es, el mundo social tiene lenguaje y tiene valores, por eso ya no se puede estudiar de la misma manera, sino que aquí se va a proponer que sea de una manera interpretativa. ¿Dudas hasta aquí? El acercamiento al sujeto de la realidad, ya sea objetiva o intersubjetivamente, se busca un poco la objetividad, pero se sabe que esa objetividad tiene que estar basada en el contexto. No podemos simplemente tratar de buscar una perfección de datos así alejados de la realidad, sino que todo lo que analicemos tiene que estar basado en el contexto. Entonces, el acercamiento del sujeto a la realidad y su participación en ella siempre sería mediada por unos signos y símbolos. Cuando estén en cuarto, que vean semiótica, se van a dar cuenta, o por lo menos vamos a hablar, si yo estoy, de que todo en la vida se compone de signos. Todo significa, todo es un signo de algo. Todo es un signo de algo. ¿Qué significa que estemos conectados a esta hora? Que hay clase. Muy bien, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos hay conectados? ¿Quién me dice? ¿Alguien lo puede ver? 28. 28, profe. 27 y bajando. Se me olvidó advertirles que le voy a tomar la participación solamente a los que estén hasta el final. Por eso les pedí el presente a la mitad de la clase. Qué lástima por los que ya se fueron. Profe, no entendí. Repita, porfa, repita. La razón por la cual les pedí que pusieran presente a mitad de la clase es porque al final tienen que volverlo a poner. Y solo les voy a valer la participación a los que estuvieron en ese momento y al final. Porque de pronto mucha gente cree que puso presente y se pudo ir, pero así no funciona. Bien. 27. Profe, yo puse presente de mi correo institucional y bueno, el computador se me descargó, así que estoy personal o yo. Ok. Pero bueno, voy a ver tu nombre 2 veces, eso es lo importante. ¿Qué significa que haya 27 personas conectadas? Que hay 27 Que 27 personas les interesa. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué 27 personas que qué? Se encuentran en la Que clase. les interesa aprender. Muy bien, Daimer. O sea, lo que está diciendo Daimer, que están en la clase, es bastante evidente. Lo interesante es ir más allá del hecho de que hay 27 personas conectadas, es de que hay 27 personas que les interesa aprender o les interesa la clase. ¿Qué significa que no estén los 40 y pico que son ustedes? Que hay otro porcentaje que no le interesa. ¿Qué significa que yo haga esto? O que están ocupados, pero tantos no lo creo. Pero no nos engañemos, no nos engañemos. ¿Qué significa que yo le diga que no nos engañemos? Bueno, que yo soy escéptico y que sé que hay gente que realmente se preocupa y gente que no. ¿Qué significa que yo me rasque los ojos? Bueno, que posiblemente estoy agotado. ¿Qué significa que una persona de pronto no puede hablar? Sueño, profe. ¿Sí? ¿Qué significa que una persona de pronto no puede hablar por el micrófono? ¿Cómo? Sí. Porque todo en la vida tiene un significado. Todo en la vida tiene un significado. Si usted está en su casa y su mamá le pone un plato de comida en el que hay pollo y arroz, ¿qué significa eso? Posiblemente significa 2 cosas, mínimo 2. Que llegó la hora de comer, que eso es lo que hay que comer, 3. Y tercero, que a usted le gusta eso. Porque difícilmente su mamá le va a poner en el plato algo que a usted no le gusta. En el peor de los casos no se lo pone. O sea, si ya usted tiene la edad que tiene. Bueno, también puede ser que hubo plata para comer. Fíjense que puede tener muchos significados. Ahora que lo pienso bien, puede tener muchos significados. Que hubo plata para comer, que su mamá tuvo tiempo para cocinar, que su mamá es una señora atenta, que le gusta cocinar para su familia, que no sé. Y muchas más cosas. Dependiendo de la cantidad, podríamos decir que usted es un comelón o que usted come poco. Muchas cosas se pueden sacar de eso. Todo en la vida tiene un significado. Y este paradigma lo que dice es que más allá de solo describir, hay que interpretar esos significados. Es un paradigma que ya se preocupa por los significados. Y básicamente es el paradigma sobre el que se suelen hacer todavía muchas investigaciones en ciencias sociales. ¿Sí? La sociedad se compone, la sociedad se compone de símbolos y solo se conoce la realidad a través de la interpretación. Es decir, no es suficiente con que usted diga,
Dahmer se comió un plato de arroz con pollo, sino para poder interpretar esa realidad de Dahmer, para poder hablar bastante de Dahmer, poder interpretarlo, uno tiene que interpretar qué significa ese plato. Bueno, eso significa que hubo dinero para comprar el arroz y el pollo, que la mamá es una señora atenta, que Dahmer es un muchacho que come y que teniendo en cuenta el clavazo que se está comiendo, que come bastante, que aparte de eso le gusta el pollo, la única manera de poder interpretar la realidad es encontrando esos signos que hay, entendiéndolos. Si no, no sirve de nada. Si no, usted lo más que puede decir es, Dahmer se comía un pollo. El semestre pasado no, en una presentación de trabajo de grado de este semestre, alguien estuvo hablando en su trabajo de grado y nos estuvo diciendo como que, bueno, estos datos estadísticos nos muestran que el 50% de las personas hacen esto en Facebook, mientras que el 48% no lo hace. El tanto por ciento de las personas nos muestran que entran a Facebook a tal hora, mientras que el 17% no lo hace. El 25% de las personas están de acuerdo con esto de Facebook, el 33% no está de acuerdo y el 40% restante están más o menos de acuerdo. ¿Eso sería interpretativo? No. No. Simplemente están describiendo unas gráficas. Interpretativo es cuando tú te pones a pensar y dices, por ejemplo, los niños de Boca Chica, curiosamente, fueron los hombres los que más dijeron que ven que les gusta el sexo en la televisión por encima de las niñas en el colegio de Boca Chica. Bien, hasta ahí describieron. Esto puede indicar que hay un carácter machista que de pronto impide que las niñas digan que les gusta el sexo en televisión y que además los niños se sienten más aceptados a la hora de hablar de sexualidad cuando están viendo contenido televisivo y que de alguna manera, dada esa generalidad de que los hombres son más alborotados, por decirlo así, que las mujeres, están más tentados a ver ese tipo. Ya eso otro es una interpretación de lo que está pasando. No es solo darnos una gráfica. ¿Sí? Alex, entonces, Dime. el paradigma hermenéutico, entonces, se podría decir que parte de un método deductivo. No, nunca jamás es deductivo. Porque, o sea, lo que tú estás haciendo es una deducción de las cosas que pasan, por lo menos con lo que dijiste con Dahmer, de que porque comió un plato, que todo lo que va detrás de todo eso. Aclárame, porque entonces estoy perdido. No, ¿qué entiendes tú por deductivo? O sea, hace una deducción de todas las cosas que pasaron anteriormente para yo saber por qué Dahmer está comiendo. Lo que pasa es que sería deductivo si yo hiciera todas esas observaciones de Dahmer antes de siquiera verle el plato. Comprendo. El paradigma deductivo es, tú tienes el dato después de haber hecho tu deducción. Por ejemplo, yo voy a dar mi clase de las 8 de la noche y va a ser perfecta y Andrés Tejedor va a hablar bastante y tal, y yo ni siquiera he dado mi clase. Eso sería deductivo. Estoy primero pensando lo que va a pasar y luego es que voy a buscar los datos. En este caso, primero tuve el dato de Dahmer con su plato y a partir de esa idea saqué todas mis conclusiones, pero primero tuve el dato. ¿Sí? Uh-huh. Así como en el gráfico, primero tuve el resultado de los muchachos y luego saqué las conclusiones. Es inductivo, es decir, tengo el dato y gracias al dato me voy induciendo a la conclusión. El deductivo es de que tú... Entiendo de pronto tu confusión, porque de pronto tú dirías, es que él está deduciendo todo eso, pero yo estoy deduciendo todo eso a partir de un dato inicial. Primero tuve el dato y después fue que saqué todas las conclusiones. En el deductivo es que tú primero tienes la idea en tu cabeza, como decir, los niños son los que van a responder más que les gusta la televisión sexual porque son los niños los que por machismo más les interesa este tema y no están tan cohibidos como las niñas. Y luego es que aplico la encuesta para confirmar la hipótesis que yo tuve. Eso sería deductivo. Vale, ya. Es que ¿Sí? como tú dijiste, partí más de no miré primero que me habían dado ya una primicia de algo. Entonces, por eso Claro, no te pillaste de pronto el dato del plato, o sea, de pronto no te diste cuenta que el plato ya era un dato. Claro, te entiendo, no hay problema. Y de pronto tampoco mencioné lo de la encuesta, pero obviamente para poder haber obtenido el resultado se debe haber hecho una encuesta, pero bien, muy bien. Bien, vamos ya casi cerrando ahorita, creo. Bueno, y en el paradigma hermenéutico interpretativo, que es posterior y que comienza a darse a principios de los 20, aproximadamente en los años 20, el hombre está ubicado dentro de un espacio-tiempo concreto y sus percepciones dependen de ello. En este caso es bien interesante porque hay que tener algo de claridad. Como decía en un principio, el hombre tiene unas características específicas.
Y el hombre, esas características específicas responden al contexto en el que está. Entonces, cuando yo voy a analizar un grupo de personas, yo no simplemente puedo decir, yo no puedo ir a un colegio y decir, los niños de este colegio le va mal porque no tienen computador. Y eso demuestra una falta de interés de parte de los padres en que ellos estudien, porque el computador es una herramienta importante. Así que si a ellos les va mal es culpa de los papás. No, yo no puedo decir eso. Yo primero tengo que evaluar cuál es el contexto. De pronto los niños no tienen computador porque sus papás no tienen realmente dinero para comprarles un computador. Ahí, fíjense, hubo una falla positivista en el gobierno colombiano. ¿Cuál es? En esta temporada, ¿cuál fue esa falla positivista? Considerar que todas las personas tienen accesibilidad al internet o a tener un Claro, computador. claro, considerar que por el hecho de que el internet no es tan caro y los computadores no están tan caros, todos han podido comprar un computador, y eso no es cierto. Hicieron una generalización del país con base en un grupo. ¿Es verdad que la mayoría tiene computador? No sé. ¿Es verdad que la mayoría tiene celular? Sí. ¿Es verdad que la mayoría tiene celular inteligente? Sí. ¿Es verdad que todos tienen celular? No. Eso es falso. Y entonces, en el paradigma interpretativo, esa conclusión que sacó posiblemente el Ministerio de Educación cuando mandó a todos los niños a hacer las tareas desde la casa, no tuvieron en cuenta que había que interpretar, que habían diferentes contextos, que de pronto sí, esta familia tiene un celular finísimo, pero que hay uno solo que es el de la mamá y la mamá tiene 3 chamaquitos en la primaria. ¿Cómo hacen los 3 peladitos para hacer tareas con el mismo celular a la misma hora, cuando la profesora uno está transmitiendo y la otra también quiere transmitir y la otra también? Ahí hubo una falla. En estos casos, para poder hacer investigación, uno no solamente va a venir a decir, esto está pasando con estos niños, o esto está pasando con estos nombres, o esto está pasando con estos medios, sino que uno va a interpretar el espacio en el que eso se está produciendo. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Por ejemplo, si viene un periodista y critica la manera en la que Telecaribe utiliza estos intermedios cuando dice, llegó el programa de tal cosa y tal, con este acento bien costeño, y dice, qué feo cómo Telecaribe hace eso, no me parece. E interpretan, es una persona vulgar la que está hablando en Telecaribe para anunciar ciertas cosas. No, interprétalo. Telecaribe es un canal regional del Caribe colombiano, donde esa variante, ese tipo de lengua que están utilizando es muy común, y lo están haciendo porque quieren tener empatía con el público. Por eso lo están haciendo. No lo están haciendo simplemente porque quieran hablar de forma corroncha, entre comillas corroncha, porque eso no existe. ¿Sí? Hay que interpretar, porque todo lo que nos pasa en un contexto y en una realidad. Y este es el momento dado en que las ciencias sociales se vuelven más interesantes, porque ya no vamos simplemente a hacer generalizaciones, sino a estudiar los grupos y tener en cuenta sus características. Esas características las vamos a llamar variables, es decir, los factores que hacen que cada grupo sea diferente. Todas las personas son diferentes, todas tienen factores diferentes. Y cuando estamos haciendo una investigación en ciencias sociales, tenemos que ser claros sobre qué factores diferentes tienen nuestro grupo. Si yo voy a hacer una investigación con ustedes, donde ustedes son los sujetos que yo voy a analizar, yo tengo que tener en cuenta sus características y basarme en las afinidades, pero tengo que tener en cuenta que no todos son iguales. Ese tipo de cosas se tienen en cuenta en el paradigma interpretativo. ¿Sí está claro? El hombre tiene unas creencias. ¿Sí? ¿Sí? No, todo bien, Ale, todo bien. Bien, el hombre tiene unas creencias y eso no está mal. Que el hombre tenga unas creencias no está mal. Está bien. Y sus creencias son las que determinan cómo actúa ante el mundo. ¿Por qué en esta casa se acuestan temprano? No sé, porque piensan que, ¿cómo es que dicen? El que madruga Dios le ayuda. Y esa creencia es lo que va a determinar su comportamiento. Cuando yo estoy analizando mi trabajo, yo no voy a venir a decir, como quiere decir mucha gente, por ejemplo, un trabajo muy interesante de Caroli y Martín el semestre pasado sobre las prensas, yo creo que ya lo mencioné, era el que ellos intentaban decir al principio que la gente leía periódicos como el Cubo porque no tenían como cultura. Al final se dieron cuenta que no, al final por suerte corrigieron y se dieron cuenta que no era por eso, era por el contexto. Esa gente le interesaba ese periódico porque ese periódico los retrataba. Es decir, ya no vamos a decir simplemente que algo está mal o está bien, sino que todo lo que la gente lo hace por unas características que tiene la persona y que tiene el contexto en el que ella está viviendo, ¿sí? Y bueno, finalmente nuestro sistema de creencias
está mediado por el contexto y determina incluso nuestras relaciones, es decir, la manera en cómo nos relacionamos determinan un poco nuestro sistema de creencias, ¿sí? Es decir, como de las cosas que usted cree, hace, se determine con quién se relaciona usted, quiénes van a ser sus amigos. Todo eso es relevante. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, Esteban. Ya casi cerrando. Hasta ahora fue que pude llegar, ya se está acabando. Sí, ya voy a terminar. ¿Y el quiz ese qué? Nada, no hubo quiz, solamente le voy a tomar asistencia a los que están aquí. O sea que si llegué me toma la asistencia. No, obviamente. Profe, pero si estoy aquí. Esteban, voy a continuar. Dígale la verdad que hicimos el quiz y que ya no tiene nombre. Gracias. Ya vas a los, ver sen- que metiste. los sentidos que las sociedades asignan a los objetos, los hechos y los acontecimientos que dan forma a la acción y a la interacción social dependen del contexto, del mundo y del punto de vista de los sujetos. Esto es así porque los objetos y los acontecimientos, las interacciones y las prácticas sociales son inseparables. ¿Quién me explica esta cita? ¿Quién para ir cerrando me explica esta cita? ¿Quién la lee y me dice, ah, profesora, ya están hablando de toda esta carreta? Que cada Habla tú, cultura o Marta. cada sociedad identifica algo por sí mismo. O sea, por ejemplo, si a los estadounidenses identifican la misa como algo y nosotros los colombianos identificamos la misa como otra cosa, algo así. ¿Quién amplía? Profe, también podríamos decir, correspondiente con lo que dijo Marta, de que bueno, también se asignan categorías a cada uno de estos contextos, pues que van diciendo así, para que no, como no puede ser algo perfecto ni tampoco puntual, por lo menos quepan sobre en algunas de estas, o una y una, algo así. Ok, no te entendí muy bien, pero por ahí creo que va. Pregunto algo, ¿podemos Están estudiar al asignando hombre? muchos prototipos, profe, entonces por eso Sí, sí, continúo. sí. Entonces por eso ya se tiene la idea de las cosas, de muchas cosas. Pregunto algo, ¿se puede estudiar al hombre sacándolo de la sociedad? Decir, yo voy a estudiar a este man, pero yo no voy a tener en cuenta lo que está pasando alrededor de él. ¿Se puede hacer eso? ¿Voy a estudiar a estos Sí. niños en este colegio? Creo que no. Claro que sí. Bueno, toda la clase ha girado en torno a que no, justamente porque son los factores sociales los que determinan el comportamiento del hombre. Si voy a estudiar los niños de un colegio, Profe, una pregunta. cómo les fue en sus tareas, no puedo Obviamente si va a ir más allá y no va a ser lo mismo, no va a buscar como el mismo resultado y no va a llegar al mismo punto, sí va a ser válido, pero si va a sacar otra conclusión, va a ser algo diferente, ahí sí ya es otra voz, pero no por eso se va a asignar eso como verdadero, se va a aceptar. Porque se supone que ya hay algo estipulado, ya algo está dicho. Ya si hay constancia y si hay... se toma eso como veredicto final, por decirlo así, y ahí sí se puede cambiar. La pregunta es simple. ¿Puedo estudiar a los hombres sin tener en cuenta lo que está pasando en su contexto? No, profe, porque es imposible yo estudiar la vida de una persona sin conocer las vivencias o lo que está viviendo en su trabajo, lo que vive en su universidad, lo que vive en su familia, etcétera. O te puedes arriesgar a hacerlo y ahí vas descubriendo todas esas cosas. Pero eso sería ser positivista. Pero es que no sería una investigación o como una hipótesis, por decirlo así. Estarías haciendo investigación. Claro que sí estás haciendo investigación. Porque Pero vas a ver. no estoy abarcando todo lo que lo rodea, todo el tema, como que yendo a la raíz, ¿sí me explico? Es que yo creo que el hombre se estudia dependiendo de su reacción con respecto a lo que realice en su entorno. Exacto, de eso está hablando de alguna manera el positivismo, lo interpretativo. Tú no puedes saber o no puedes validar o no puedes estudiar al hombre sin tener en cuenta lo que está pasando. Si tomas un grupo de niños y simplemente me dices en un colegio y simplemente me dices que esos muchachos no hacen tarea y que por eso les va mal,
pues mira, hay que mirar realmente porque es que no hacen tareas, de pronto sus papás no están atentos porque, qué sé yo, hay tantos factores por los que a veces un niño no puede hacer tareas que para los profesores puede ser muy fácil simplemente, hablando de colegios, muy fácil simplemente decir, es que ese muchacho es malo. No, no es que él sea malo, es que él no tiene quien lo ayude en su casa. Mira que ni siquiera le han comprado las libretas porque el papá es un alcohólico y no viven con la mamá. Hay muchos factores para poder determinar. Entonces, es muy difícil llegar a una conclusión sobre alguien sin tener en cuenta los factores sociales que lo rodean. Si ignoramos los factores sociales que lo rodean, no sería nada raro que al final se obtenga una conclusión errónea. Muy bien lo dice aquí como lo plantean al final, los objetos, es decir, el hombre, los acontecimientos, las interacciones y las prácticas sociales son inseparables. Son las prácticas sociales, son nuestras interacciones, nuestro andar con el mundo, lo que nos define como personas. Es en parte lo que estaba diciendo Sebastián López en un momento dado. O sea, no vas a lograr profundizar si no están teniendo en cuenta lo que está a tu alrededor. Profe, es cuando también la sociedad señala a los estudiantes de que mira la educación que te brindan en el colegio, los comportamientos que tiene el adolescente o el niño, pero señalan al colegio como tal, que los profesores no se encargan de inculcarle valores, de que sea una mejor persona, pero no se dan cuenta de pronto en el contexto en el que vive, en el que se está desarrollando, claro. el trato que tengan. Exacto, todos los factores que están alrededor. Les pongo un ejemplo. ¿Saben por qué la educación colombiana falla? La educación, por lo menos en el colegio, porque el modelo está copiado de Europa. Y acá lo hemos copiado y aunque supuestamente lo hemos adaptado, sigue siendo igual. Lo que aprende un niño en los estratos altos es lo mismo que aprende un niño en los estratos bajos. Y eso no va a funcionar. Mientras no tengamos en cuenta que cada persona y cada contexto es diferente y que de pronto un pelado que vive en el campo no necesita que le enseñen las leyes de Mendel en biología, sino que necesita que le enseñen qué va a hacer cuando una vaca se enferme. Profe, tengo una pregunta. Dime. Esa parte que dice, los sentidos que las sociedades asignan a los objetos, eso se parece a lo que vimos anteriormente, que era lo de, que decía como que la comunicación es como una mercancía que tiene como que poder de nombrar, entonces ahí como que se parece en eso, ¿no? Sí, son signos, tiene son un los mismo sentidos que la sentido. sociedad, exacto, los signos que las sociedades le asignan a los objetos, los sentidos. Porque todo lo que tenemos, todo lo que vemos alrededor son signos y de alguna manera esos signos son intercambiables, son como una mercancía, de hecho, sí, eso estaría bien. Okay. Voy a hacer una pregunta. Y dentro, bueno, ya sabemos que no podemos estudiar, y con eso cierro, ya sabemos que no podemos estudiar al hombre fuera de su contexto, dentro de este paradigma, que es un paradigma bastante correcto, por encima del positivista. Eso quiero que quede muy claro. Porque de que uno puede hacer positivismo, lo puede hacer, de que te quede bien es otra cosa. Teniendo en cuenta esa idea, las creencias del mismo investigador entran en juego también. ¿Ustedes qué creen? ¿El contexto del mismo investigador entrará en juego dentro de la investigación? ¿Ustedes qué creen? Creo que no, porque sí, o sea, el investigador creo que debe separar como que sus creencias de lo que está investigando. Bueno, eso te lo voy a valer y sí, de pronto yo hice mal la pregunta. Sí, definitivamente el investigador tiene que ser objetivo. Pero el contexto del investigador, ¿tendrá influencia en la investigación? ¿Ustedes qué creen? Sí, porque también puede que refute. Es posible, pero el investigador está más que todo para informar. Se puede guiar por la intuición del investigador. Primero, la intuición del investigador sí entra en juego, aunque como nos dijo, creo que fue Ana Gabriela, sí es cierto que tiene que ser lo más objetivo posible, como ella lo insinuó, pero es que a veces el investigador, el contexto del investigador entra en juego, porque si el investigador no tiene de una forma distinta. Sí, cada uno, exacto, cada uno lo plantea de una manera diferente. Y desde ahí el contexto del investigador influye porque cada uno lo plantea desde cómo él ve el mundo. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Cómo vamos a obligarte a que tú veas el mundo de la misma manera en la que yo lo veo? Lo que eso sí, tienes que ser muy racional y tratar de ser muy objetivo. No te vayas a poner en el plan de hacerlo como a ti te da la gana porque a ti te gusta así. No, trata de ser objetivo. Pero es inevitable que cada uno plantea las cosas de una manera diferente. A mí me gustan mucho los números y en mi trabajo de grado, uno de mis trabajos de grado, al final yo terminé haciendo un montón de números porque a mí me gusta la estadística.
Posiblemente un compañero mío no hubiera utilizado tanta estadística para su investigación porque de pronto no es tan fan como yo, ¿sí? Aparte de eso, también tienen que ver los recursos. Si yo tengo la posibilidad de ir al colegio donde estoy haciendo mi investigación todos los días, obviamente yo voy a tener unos resultados quizá diferentes al compañero mío que no tiene tanto dinero y que solamente puede ir una vez a la semana a recoger datos. Eso también es influyente, ¿no? Incluso la misma pinta puede influir. Si están haciendo un estudio en un colegio y la muchachita que lo está haciendo es bien bonita, bien linda, de pronto los pelados están detrás de ella. Y si ven, yo te doy la entrevista y les gusta darle muchos datos para estar en contacto y ahí le coquetean. Y si la otra no es tan linda, entonces de pronto los pelados, no, hombre, yo me voy a reunir con esa pelada maluca. Sí, hasta eso puede influir en la investigación. Y dentro del paradigma interpretativo se reconoce que eso puede pasar y que, ajá, así toca, porque ni modo. ¿Sí? ¿Dudas Profe, hasta aquí? ¿usted qué dice? Un investigador cuando está haciendo una investigación también hace parte de también hace parte de la investigación la forma en cómo se investiga él. ¿Sí me entendió? Eso depende, sí, pero eso depende del tipo de investigación, porque hay investigaciones etnográficas en las que eso se puede hacer, en las que el investigador puede incluirse como sujeto de investigación. Generalmente en las demás investigaciones no. Hace parte, sus creencias hacen parte de la investigación, sus recursos hacen parte de la investigación, pero él no se tendría que investigar a sí mismo. Pero hay algunas investigaciones en las que el investigador se puede investigar a sí mismo. Entonces yo te diría que generalmente no, pero hay casos en los que sí, cuando el investigador está tan vinculado a la comunidad. Por ejemplo, si alguien está estudiando el rap en Cartagena y ese alguien es rapero y está entrevistando a sus propios amigos porque es que ese es su contexto, es imposible que él no haga parte de su propia investigación. O lo que quiera hacer Sadik Cañate en cuarto, investigar cómo aplicar un método pedagógico para mejorar unas clases de la universidad y lo quiere aplicar dentro de su propio salón de clase. Él está definitivamente dentro del grupo también. ¿Sí? Vale. ¿Dudas? ¿Este tema nada más lo vamos a abarcar hoy o en la siguiente clase también vamos a hacer? En la siguiente clase lo cerramos como unos 20 minutos, media hora y seguimos con el siguiente. Bueno, dicho esto, coloquen su presente y nos vemos hasta el próximo, no sé, ¿hasta cuándo nos vemos? El lunes. Muchas gracias por su participación y por haberse quedado hasta tarde. Chao, profe. Chao, Bye, profe. David. Bye, Gerlin. Todo bien, Ale. Ale, vea, Todo bien, Andrés. Fran no tiene que luz, entonces que puso presente por él. Ok. Chao, cielo. Profe, bendiciones, yo. Gracias, Esteban. Que tenga buena noche. Gracias, Esteban. Usted es un crack, yo. Bye, Esteban. Buenas noches, profe. Bye, Sebastián. Sí, es para el lunes, Javier. Sebastián. Y si nos quedamos hasta el final, ¿nos da más puntos? No, ya, chao, vaya, hombre. Vale, nos vemos.